Evangelion es uno de mis animes favoritos y por fin tras un año de la salida de su última película en Japón, fue estrenada en el resto del mundo. Ha pasado mucho tiempo desde la salida de su anterior parte, por lo que habían surgido muchas teorías de cómo terminaría, y al ser uno de los animes más importantes del medio, las expectativas estaban por las nubes. Y bueno, al menos las mías las cumplió y superó. En esta larga película, poco más de 2 horas 30 minutos, se nos cuentan los sucesos poco después de los eventos vistos en 3.0, donde Shinji afronta las consecuencias de sus actos. Intenta arreglar las cosas, pero siendo manipulado una vez más por su padre. Tras la batalla de Nerf contra Guile, termina varado en un mundo estéril, casi en su totalidad sufriendo la pérdida de Rei y Kaoru. Se encuentra emocionalmente derrumbado. Es encontrado por Asuka y, seguidos por la nueva Rei, viajan por el mundo. Mientras tanto, Misato y Guile se preparan para la batalla final para detener el plan de instrumentalización humana. Se nos revela que todos los impactos han sido parte del plan de Gendo. Dicho plan es el mismo visto en la serie original, pero con un enfoque diferente, más complejo y en teoría más explicado y fundamentado. Spoiler, no es así. El mensaje en 1.0 You are not alone, en 2.0 You can not advance y en 3.0 You can not redo es uno depresivo y derrotista. Película tras película vemos que a pesar de los esfuerzos y determinaciones de los personajes, solo fracasan y sufren, viendo morir amigos y amantes, quebrando el estado mental de cada uno de ellos. Pero llega 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, la única película sin un mensaje negativo en el título, con el cierre de los personajes, no solo de sus versiones de esta historia del rebuild, sino de todo Evangelion. Hablando un poco de cómo son sus conclusiones, empezando por Misato, el cambio principal es la actitud y cercanía en su relación con Shinji. En la serie se presenta de manera provocativa para luego desarrollarse una relación rara materno-filial, pero hasta el final siempre existiendo cierta insinuación sexual por su parte. Tras los 14 años entre la segunda y tercera película, se muestra enfadada con él, no porque haya cometido errores, sino porque no permite que nadie comparta su carga. En la última película, descubrimos que tuvo un hijo con Kaji, del cual se alejó de él para no relacionarlo con el mundo de lucha continua entre Guile y Nerf, y porque no cree ser una buena madre. Tras ver el cambio de mentalidad de Shinji, su determinación y deseo de confiar en otras personas, Misato decide volver a aceptar la responsabilidad de las acciones de Shinji al sentirlo como un hijo para ella, aquel con el que sí pudo convivir. Dejando de lado el consuelo sexual, aprende a dar apoyo y comprensión para convertirse en verdaderamente una figura de tutora o madre. Pasando a Asuka, es el personaje menos beneficiado de esta reconstrucción. Realmente toma el rol de Rei de la serie original. Es un clon y su papel es más importante para la trama que para el desarrollo de Shinji. Tiene todo esto muy raro del incidente en 2.0 que le permite hacer uso del poder de un ángel encerrado en su ojo. A pesar de haber pasado 14 años, no ha madurado mentalmente casi nada. Continúa teniendo su comportamiento de rechazo con el resto de personas. Sus acciones siguen siendo contradictorias con sus sentimientos respecto a Shinji. A pesar de alegrarse de volver a verlo tras mucho tiempo, lo maltrata, pero al final, antes de irse en la que cree que puede ser su última pelea, le confiesa los sentimientos que tenía por él, y cree que tras todo lo que ha vivido, no son las personas correctas para el otro en ese momento. En la pelea final se muestra una Asuka firme y decidida para terminar con todo, tanto que estuvo un par de veces dispuesta a dar su vida si con eso era suficiente, para ahí casi que terminar su participación en la película siendo parte fundamental para activar el cuarto impacto. Finalmente, desde la vista de Shinji, vemos su infancia y verdadero deseo. No necesita el amor de una pareja, sino el apoyo y compañía de una figura más paternal como lo es Kensuke para ella. Por el contrario de Asuka, Rei es el personaje más beneficiado de los Rebuild, no solo con el protagonismo que tuvo en 2.0 siendo el interés amoroso de Shinji, ahora continuando el legado de Rei 3 de aprender a ser humana. Vemos a la denominada Rei Q volviéndose independiente, dejando de seguir órdenes, aprendiendo el significado de los sentimientos, comprendiendo y transmitiendo los suyos propios, conviviendo con gente más allá de Shinji, siendo parte de una comunidad de personas, viviendo y apreciando lo cotidiano, la interacción entre las personas y con el entorno, la belleza de la vida y de la naturaleza,
y siendo parte fundamental en el cambio y desarrollo de Shinji. Quería estar con el chico que me gusta. Adiós. También fue bonito el reencuentro entre Shinji y Rei, combinada con el alma de la que intentó salvar en 2.0. Rei es un personaje creado para tener una historia trágica y que afectase de manera negativa a Shinji, y por fin tiene un final bonito. Sí, alejado de la persona que le gustaba, pero viviendo su propia vida. Mejorar a Kaoru y Gendo era algo relativamente fácil, solo les tenían que dar el tiempo en pantalla que nunca habían tenido para mostrarlos como realmente son. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones y pensamientos? Por parte de Kaoru, se desarrolla más su relación con Shinji. Al igual que Rei, sirve para su crecimiento. A pesar de estar muerto, sus palabras son un apoyo para este. Al final, aprende que quiere hacer feliz a Shinji, no por su beneficio, sino porque lo hacía feliz a él. No importa cuán egoísta se suponga el hombre, es evidente que hay ciertos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse en la fortuna de los demás, y transforman la felicidad de aquellos en necesaria para él, aunque no obtenga de eso otro placer más que observarla. Esta frase es de economía, pero está guapa y también aplica para este caso. Por su parte, Gendo por primera vez externa sus pensamientos y sentimientos a su hijo, lo que significaba Yui para él y cómo no supo afrontar su pérdida. Todo el plan que siguió para volver a verla, aunque fuera en contra de la voluntad del resto de personas. Desafiar a los dioses, como lo llaman en esta película. Aprende que un hijo es el legado de sus padres. Shinji es lo que le dejó Yui en vida. Intenta enmendar su error, ir por su hijo y renunciar al plan de instrumentalización humana. Por el camino, encontrándose de nuevo con su esposa, le encarga a Shinji terminar con todo. Finalmente, pasando con el protagonista, tras varios ciclos de intentar y fallar, a pesar de ver una versión de Shinji más dispuesta a subirse a Eva, a luchar por su deseo de estar con una persona, o el de enmendar sus errores, esto le trae consecuencias terribles, no solo para él, sino para el mundo entero, dejándolo en un estado mental paupérrimo, casi vegetativo, rechazando morir pero sin deseos de vivir. Tras pasar por los distintos tipos de relaciones, con Rei, un amor puro, inocente pero ingenuo, con Asuka, un amor basado en dependencia emocional y el placer efímero. En esta película se muestra la maduración de Shinji. Aprende de las personas que le rodean que llorar solo consuela a uno mismo, pero no ayuda a nadie más, que la vida siempre sigue, que incluso de las cosas malas pueden surgir algunas buenas, que puede tener amigos y ser querido, entiende y empatiza con las personas, sus acciones y sentimientos. Con Asuka, ¿no fue como súper raro en la escena referencia al final de The End of Evangelion que Shinji le dijera a Asuka que también le gustaba, cuando en esta versión claramente se veía atraído por Rei? ¿Tanto así que hizo el casi tercer impacto para salvarla y estar con ella? Bueno, ni idea. Continuemos. Con Rei, con Kaoru y principalmente con su padre, y el por qué tomó las decisiones que tomó, dando un paso adelante y de una vez por todas dejar de ser un niño para volverse un adulto. Por eso al final termina con Mari. Empieza una relación de amor real con una persona que siempre vio como independiente, quitándole la gargantilla, representando que comparte sus cargas y problemas. Shinji acepta a la otra parte con sus cualidades y defectos, porque ahora ya puede interactuar con el resto y hacer su vida sin el miedo a sentirse solo u odiado. Algo que le aplaudo a Hideaki Anno es que tras en Evangelion hacer a personajes excelentes como Shinji, Asuka y Misato, en los rebuilds intentó enfocarse en aquellos que no tuvieron tanto tiempo y desarrollo. Rei, Kaoru, Gendo, y el resultado es igual de bueno. Sí, muy bueno, espectacular el cero de los personajes, pero no todo aquí es una maravilla. Veo varios problemas y algunos muy graves que lleva arrastrando desde películas anteriores. El primero de ellos es que Rebuild of Evangelion exige mucho de uno. Es una historia para los fans. En la escena final de 2.0, con el monólogo de Kaoru, surgieron muchas dudas. Y si quieres entender por completo lo que estás viendo o lo que los personajes dicen o no dicen, necesitas tener muchos conocimientos y frescos de todo. Saber cómo se origina un impacto, qué son los Evas, los ángeles, qué es Adán, Lilith, las relaciones de los personajes, Gendo, Ritsuko, su madre, los clones de Rei, Yui, la madre de Asuka. Todo esto para que en su núcleo sea lo mismo que la serie original, pero con pasos y luces extra, y palabras y conceptos rimbombantes.
Sumado al punto anterior, está el gigantesco hueco de 14 años que hay entre la segunda y tercera película, que no se nos contó y probablemente nunca veremos más allá de lo mostrado en el avance al final de 2.0. Al faltar Shinji, en esa parte de la historia, pudo habérsele dado más tiempo y atención al resto del elenco. Kaoru, Kaji, Gendo, Fuyutsuki, Misato, Ritsuko, Asuka y Mari. Esta última que tuvo una introducción malísima, ya que la explicación de quién es se presenta fuera del rebuild. Para ser exacto, en el capítulo extra tras el final del manga de Evangelion, y a la mitad de 3.0 más 1.0, de repente te dicen que tiene relación con Fuyutsuki y que tiene otro nombre. Está muy mal manejado este personaje, tanto que muchos creen que al final que ella tenga ese protagonismo de pareja del Shinji maduro es forzado y es porque es la representación de la esposa de Hideaki. Pero yo creo que con más tiempo en pantalla, mostrando más del personaje, ese interés que tiene en Shinji, la relación que tiene con Fuyutsuki, Yui y Gendo, y no dejando a la apreciación del público, pues no existiría ese pensamiento. Y para acabar con este apartado, el punto que he visto con más quejas es sobre la sexualidad y sexualización de los personajes. Esto es un tanto curioso, ya que era uno de los puntos que la serie original había hecho de manera espectacular. A continuación pondré un fragmento de otro video que hice donde explico esto. Sé que esto está renominado, pero quiero aclarar que existe una diferencia entre la sexualidad y la sexualización de un personaje. La primera de ellas es cuando tiene relevancia en el personaje, ya sea parte de su diseño o personalidad o tiene una función importante para el desarrollo del personaje. Creo que la obra que ejemplifica mejor lo que digo y lo hace de la mejor manera posible es Evangelion. En Evangelion hay varias veces que las chicas salen desnudas. ¿Están sexualizadas? No, porque tienen un motivo y ese es el cómo percibe cada una de ellas su cuerpo y su sexualidad. Asuka es una adolescente que cree que si la ven como una niña no la tomarán en cuenta, por lo tanto quiere que la perciban como una mujer adulta. Quiere mostrar que su cuerpo está desarrollado y así poder estar con Kaji. Luego lo usa para seducir a Shinji e intentar hacer cosas que hacen los adultos, y así demostrarle al resto y a ella misma que ya no es una niña. Por su parte, Rei suele mostrarse desnuda porque no siente vergüenza alguna. Se ve a sí misma solo como una herramienta para Gendo y Kari y como un recipiente vacío que puede ser reemplazada, por lo tanto da igual que ocurra con su cuerpo. Por último, Misato. Ella intenta sexualizarse a sí misma para usarlo como una máscara de fortaleza y seguridad, para hacerse creer que es feliz y sentirse bien consigo misma, para engañarse de que realmente no lo está y usa el sexo como escape de esa realidad. En Evangelion, estas escenas incluso elevan la calidad de la obra y de los personajes, pues muestran a su protagonista Shinji descubriendo la sexualidad y su relación con las mujeres. Sí, bueno, pues esto en las películas no existe. Solo vemos planos de pechos y traseros de mujeres de 30 años en cuerpos de chicas adolescentes, en trajes ajustados, o directamente semidesnudas, sin justificación alguna. ¿Es queja? No. Bueno, sí. Dejando de lado lo malo y volviendo a lo bueno, hablando de cómo se ve esta película, es una cosa espectacular. Se puede apreciar el altísimo nivel de calidad en animación y dirección en los tres grandes apartados que tiene. El primero es en la primera hora de película, la parte Slice of Life. Sirve muy bien como contraste a los últimos 30 minutos que venimos hasta arriba con el final de la tercera y los primeros 10 minutos de la cuarta. Intentar procesar todo lo que has visto, darle más importancia a los personajes que aparecen y sus interacciones que a la trama. Sirve para marcar el ritmo, darte un respiro y prepararte para el final. En esta parte es donde podemos apreciar la belleza de los fondos y los interiores, que casi pausando en cualquier segundo lo puedes usar de fondo de pantalla. Hideaki Anno es conocido por el éxito que consiguió al experimentar con la animación en la serie original, y vaya que aquí no defrauda. Con el uso de una técnica de grabación sin el uso de storyboards y combinar animación en 2D, 3D y rotoscopía, consigue que las posiciones y movimientos de los personajes se vean más naturales. El segundo es en las escenas de pelea, es lo más llamativo al fin y al cabo. En la escena del paracaidismo y los combates, me encantan las coreografías teniendo en cuenta el tamaño y peso de los EVAs y el armamento que llevan. Aquí la opinión está completamente dividida entre a los que les gusta y a los que no estas escenas tan cargadas de efectos, luces y explosiones.
En mi caso, me gustan, pero sí hay cosas que me molestan un poco, como las versiones Berserk de los EVAs. Pero el resto está muy bien realizado, transmite a la perfección la epicidad del momento. Y la última parte, y que es más como una referencia, es en la recta final, cuando ocurre la instrumentalización humana. Las escenas del pasado de Gendo y la parte de Shinji sentado en la playa recuerdan mucho a cómo fueron animadas sus contrapartes en el anime, con la famosa falta de tiempo y presupuesto, o en las escenas de pelea entre Shinji y Gendo, rodeados de edificios de cartón, y cuando Shinji despide a Asuka, Kaoru y Rei, estando en algo similar a un set de grabación. Es que literalmente muestran escenas del anime de fondo, es un aplaudo porque me acuerdo de manual, es fanservice, pero bien implementado. Finalmente, Evangelion se puede prestar a muchas interpretaciones, teológicas, psicológicas, filosóficas, e incluso dentro de estas de distintas maneras. Con la que decidas quedarte estará bien. Para mí, es una serie que habla sobre un chico en la adolescencia, que tiene miedo de crecer, que perdió a su madre y su padre lo abandonó. Ante la falta de figuras adultas, no entiende a los hombres, menos a las mujeres, y más importante, no se entiende a sí mismo. Por eso, al final del anime, le aplauden y felicitan cuando intenta madurar, ya que la única manera de verdaderamente conseguir algo es intentándolo. El final de The End of Evangelion es un tropiezo. Tras su resolución, Shinji vuelve a caer en el miedo y en el error de suponer que las personas le odian sin motivo alguno. Durante 20 años, ese era el final de Evangelion, pero ahora llega el final de esta reconstrucción y secuela. Es el cierre perfecto para esta historia, porque te muestran la consumación de la maduración de su protagonista. Puedes descifrar sus misterios y sus símbolos, y Seal y Nerf, pero todo esto es un pretexto para contar esta historia. Un pretexto que se le fue un poco de las manos en estas películas, pero finalmente lo importante será lo que nos quiere contar con sus personajes, sus emociones, sus conflictos y en esta película, sus resoluciones y su maduración. Una historia que ha marcado a mucha gente, yo incluido. Por eso, con este final, solo queda decir gracias. Gracias Shinji, gracias Evangelion, gracias Hideaki Anno. Nos vemos.